Hoy vamos a disfrutar de nuevo de la genialidad de uno de sus jugadores favoritos, Mikhail Tal. No me acuerdo quién dijo que en ajedrez hay 3 clases de sacrificios: los correctos, los incorrectos y los que hacía Mikhail Tal. Hoy vamos a ver uno de los más famosos del genio de Riga. Estamos en esa preciosa ciudad eslovena de Bled, que en aquel entonces, 1965, pertenecía a Yugoslavia. Duelo por el torneo de candidatos entre Mikhail Tal y el durísimo danés Ben Larsen. Después de 9 partidas de ese duelo, el marcador está igualado a 4,5 puntos, a falta de la última partida, que es esta. Tal juega con blancas y lleva ya un buen rato, según explicó después, pensando sobre si va a sacrificar su caballo de C3 o no. Y entonces, cuando Larsen le juega B4, Tal piensa un poco más y dice: si en algún sitio el destino ha escrito que yo voy a perder este duelo, entonces ¿qué más da si el sacrificio de caballo es correcto o incorrecto? Pues lo sacrifico y ya está. Caballo de 5. Obviamente hay que aceptar el regalo, porque si no las blancas estarían atacando gratis. Entonces, E por D5, E por D5, y estamos ante el típico, entre comillas, pero no tan típico en 1965, sacrificio de pieza a medio largo plazo con criterios estratégicos, pero basados en un tema táctico muy concreto. Y es que, como en tantas otras partidas de ataque, esta dama en B8 está desconectada de su rey, pero no solamente la dama, sino también la torre y de momento también este alfil, mientras que todas las piezas de Tal están armónicamente dispuestas para atacar. En eso es lo que confiaba Tal, porque las negras, Larsen, va a necesitar varios tiempos para poder transportar piezas de refresco a la defensa de su monarca. Bien, ahora, ante las amenazas tan poderosas como dama H5, etc., hay 2 formas, digamos, de defenderse. Una es F5, que es lo que ocurrió en la partida y es lo que vamos a ver ahora. La otra hubiera sido G6. No voy a mostrarles variantes porque son muy complicadas, pero el análisis, digamos, con los actuales amigos inhumanos, con esos monstruos que calculan millones de jugadas por segundo, nos indica que G6 hubiera sido mejor y hubiera llevado a una posición muy complicada, donde podría haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, Larsen ya era para entonces uno de los mejores jugadores del mundo y él llegó a la conclusión, como veremos ahora, errónea, de que F5, digamos, era la mejor defensa. Tal contra F5 juega torre de D1 a E1, tocando el alfil de E7. Bueno, si el alfil se va a D8, entonces seguiría dama H5 amenazando alfil por G7 y luego dama H6 jaque y luego G6 abriendo la columna G con efectos letales. Entonces Larsen se adelanta a todo eso y juega torre F7. Ahora ustedes podrán decir, bueno, pero aquí hay una pequeña combinación, ¿no? Alfil por F5 y si torre por F5, torre por E7. Sí, lo que pasa es que Tal no jugó eso, porque si alfil por F5, las negras contestarían con caballo F8 y a cambio de ese módico precio de un peón, este alfil pasaría a ayudar a su rey, el caballo también en F8. Eso, digamos, que facilitaría la defensa de las negras. Por eso Tal juega H4, que plantea diversos planes. Por supuesto H5 y luego G6 o H6, o directamente G6, H por G y entonces H5. Diversas amenazas, como digo. Larsen sigue con su idea y juega alfil B7 a ver si esta presión sobre D5 le ayuda a defenderse y además así la dama negra puede acercarse también rápidamente al rey. Parece un plan de defensa muy lógico. Entonces Tal, según también explicó después, comienza aquí a calcular unos cuantos minutos esta combinación, digamos, o esta secuencia tan atractiva que es G6,
H por G6, H5 con las blancas, etcétera, etcétera. Hasta que al poco rato de empezar a calcular, él mismo se dice, ¿para qué voy a invertir tanto tiempo en calcular variantes tan complicadas? Más bien lo que tengo que hacer es tomar soluciones rápidas, a poder ser eficaces y que sea mi rival quien se apure de tiempo. Entonces, ahora sí, con el alfil en B7 y no en C8, ahora sí entra en esta pequeña combinación de alfil por F5, torre por F5 y torre por E7, que está atacando al mismo tiempo, está amenazando la entrada en G7, que sería terrible para las negras, y el caballo indefenso de D7. En realidad esto equivale a recuperar la pieza, porque la única manera de hacer frente a las dos amenazas es caballo E5, aprovechando la clavada del peón de F4, pero ahora contra dama E4, como las dos piezas negras, el caballo de E5 y la torre de F5 están amenazadas, las blancas van a recuperar una pieza. Pero pasamos ahora a otra pequeña combinación. Dama F8, que protege la torre de F5, y ahora, como digo, las blancas recuperan la pieza con F por E5, si dama por E7, la torre de F5 queda indefensa, entonces Larsen ataca la dama primero, jugando torre F4, y contra dama E3, aquí voy a parar un segundo para decirles que aquí hay dos bifurcaciones. Una cosa es lo que ocurrió en la partida y otra cosa es lo que pudo haber ocurrido. Vamos a ver primero lo que ocurrió y luego les mostraré una variante importante que hay aquí para las negras, pero ya les adelanto que las negras están perdidas en todo caso, es decir, la posición es ganadora para las blancas. Lo que ocurrió fue torre F3, dama E2, dama por E7, dama por F3 y D por E5. Pero el problema de todo esto es que ahora torre E1 y ese peón no se puede defender, atacado por dos piezas blancas. La partida sigue con torre D8, torre por E5, dama D6 y ahora una pequeña sutileza de Mikhail Tal, que juega dama F4 amenazando torre E8 jaque, de tal modo que si torre por E8 la dama negra quedaría indefensa. Ante esa amenaza, Larsen ataca la dama blanca con torre F8 y ahora dama E4. Aquí paramos un poquito simplemente para contar y ver que hay dos peones de ventaja para las blancas. Sin embargo, el hecho de que haya alfiles de distinto color, o sea que corren por casillas de diferente color, y que el rey blanco esté un poco aireado y pueda recibir algunos jaques, hacen que la posición todavía no esté como para que Larsen abandone, para que se rinda. Y por eso intenta una última escaramuza. Juega B3, que es una jugada con cierto venenillo, ¿no? Pero Tal contestó de forma precisa, jugó A por B3, torre jaque en F1, rey D2, jaque con la dama y C3. Y ahora el problema es que si la dama negra se come el peón de B3, entonces la dama negra no estaría en condiciones de evitar el jaque de la dama blanca en E6. Me refiero a que más adelante, después de torre E8 jaque, la dama blanca daría un jaque en E6 mortal. Por eso la dama negra retrocede a D6. Pero aquí Mikhail Tal remata la partida de manera muy elegante. Podría haberlo hecho de una forma un tanto más prosaica, más técnica, pero lo hace de una forma muy elegante. Contra dama D6 juega alfil C5, regalando ese alfil, una preciosa guinda a esta partida. ¿Cuál es la idea? Pues una vez más liberar la casilla E6, es decir, mejor dicho, que la dama negra no proteja la casilla E6, desviarla de ahí. Contra dama por C5 siguió torre E8 jaque
torre 8 jaque, torre F8, claro, hay que taparse con la torre, y entonces dama E6 jaque, rey H8 y dama F7. Y no hay defensa. Bien, y ahora, como lo prometido es deuda, es el momento de mostrar lo que pudo haber sido y no fue. ¿Recuerdan, como les he dicho, que en esta posición, en lugar de torre F3 que jugó Larsen, tenía otras posibilidades? Bueno, tendría otras dos posibilidades. Una sería tomar el alfil de D4, porque si dama por, pero contra torre por D4 seguiría torre por B7. Y ahí la torre negra está colgando y la posición blanca es aplastante. Más interesante, que es lo que les voy a mostrar con detalle, es qué ocurre si las negras toman este peón con el alfil por D5 atacando la torre de H1. El problema es que las blancas, o sea, tal hubiera contestado con total seguridad con E por D6, tocando dos veces el peón de G7, es decir, la amenaza torre por G7 es tan fuerte que de momento las negras no deben tomar la torre de H1, pero sí pueden primero eliminar el alfil de D4, torre por D4, y solo ahora, después de dama por D4, alfil por H1, y lo primero que vemos es que las negras tienen una pieza de ventaja. Bueno, entonces, ¿por qué Larsen no entró aquí? Pues porque en realidad, aunque tenga una pieza de ventaja, está perdido. Fíjense, el problema es que los dos reyes parece que están mal, pero el rey negro está peor que el blanco. Y ocurre otra cosa muy importante, que es la fuerza tremenda de este peón pasado blanco de D6, que no solo está sosteniendo a la torre de E7, sino que en muchas variantes puede incluso coronar en dama en D8. Si se hubiera llegado a esta posición, estoy prácticamente seguro de que tal aquí hubiese jugado B3 para darle una salida al rey blanco ante eventuales jaques en F1, etc. Y ahora, como digo, hay dos problemas. Primero, el rey negro está peor que el rey blanco porque las blancas tienen el plan H5, H6, que haría que el ataque blanco fuera ya letal, con un triple ataque sobre el punto G7. Y como digo, además, la fuerza de este peón de D6. En estas condiciones, seguramente lo mejor para las negras hubiera sido devolver la pieza de ventaja, jugando alfil F3 para evitar H5, y entonces seguiría dama C4 jaque, rey H8, torre F7, ataque doble, dama por D6, torre por F3. Bien, y aunque en esta posición, a primera vista, a ustedes les pudiera parecer, como a mí la primera vez que la vi, que las negras quizás sí tengan probabilidades de hacer tablas, en realidad no, en realidad están bastante perdidas, por decirlo de algún modo. Por lo que estoy diciendo, el rey negro es más débil que el rey blanco, y además porque estos dos peones negros de A6 y de B4 son realmente débiles los dos. Entonces, es verdad que la partida hubiera durado más, pero casi con total seguridad Mikhail Tal hubiera ganado. Por cierto, para muchos de ustedes, Mikhail Tal es el mejor atacante de la historia. El único matiz que yo le pongo es que tal vez nuestro viejo amigo Rashid Niezmetdinov, a quien hace algunas semanas dedicamos 5 vídeos consecutivos en esta colección del Rincón de los Inmortales, quizá Niezmetdinov esté a la altura de Tal. En todo caso, Mikhail Tal fue un jugador bastante más completo y por eso llegó a campeón del mundo.